Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17. El sermón se titula La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Leemos el pasaje. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amado Dios, te pedimos que intervengas en cada palabra en esta mañana. Que sea en tu infinita gracia que podamos en esta mañana desarrollar la predicación expositiva. Señor, usa mi vida, Señor, y que tú puedas, Señor, hablar a través de cada pasaje, de que tú seas en esta mañana glorificado y bendiciendo a tu pueblo de una manera gloriosa para tu gloria. Amén y amén. Hermanos, hoy llegamos a uno de los pasajes más profundos y trascendentales de lo que es la carta a los romanos. Estoy hablando del capítulo 10, desde los versículos que leímos, un pasaje que nos lleva directamente al corazón de la salvación, la predicación, la misión de la iglesia y la voz misma de Cristo hablando a los pecadores. El lunes justamente estuvimos reunidos aquí y estábamos justamente tratando una suerte de nivelación de todos los colaboradores con una importante noticia, o mejor dicho, la idea era concientizar a cada uno de los que estaban presentes de que la iglesia es una iglesia misionera, porque Dios es un Dios misionero. Por lo tanto, uno de los pasajes que se leyeron dentro de lo que han sido las bases bíblicas, los fundamentos bíblicos, ha sido justamente este pasaje de Romanos, capítulo 10, versículo 13 al 17. En realidad se leyó desde el 14 al 17. Pero he tomado desde el versículo 13 al 17 para desarrollar la predicación expositiva en esta mañana, porque vivimos en una época donde muchas iglesias han reemplazado la centralidad de la predicación bíblica y muchos creen que lo que transforma vidas es música, ambiente, emociones, carisma, creatividad o experiencias. Y de hecho usted puede, y ha tenido tal vez la mala experiencia de haber estado en algunas iglesias donde se usa ahora luces, se utiliza sketch, shows, entretenimiento. Muchos creen que eso es lo que realmente transforma las vidas. Pero el apóstol Pablo declara en este texto que acabamos de leer que Dios tiene un método soberano para salvar a los pecadores. Y este método es la proclamación del Evangelio de Jesucristo. ¿Está aquí en esta mañana? La proclamación del Evangelio de Jesucristo. Este pasaje nos recuerda que la iglesia vive cuando Cristo habla. Este pasaje, hermano, nos enseña que cuando Cristo habla mediante su palabra proclamada fielmente, entonces la iglesia es bendecida. Debemos preguntarnos qué lugar ocupa realmente la predicación en nuestras vidas. Porque si la fe viene por el oír, entonces una iglesia sin predicación bíblica es una iglesia condenada a una vida espiritual totalmente muerta. Leímos Romanos capítulo 10 del versículo 13 al 17. Pero antes de entrar en el texto y desarrollar los 4 puntos de los cuales vamos a desarrollar en breve, quisiéramos poder decir, a manera de introducción, que este pasaje del capítulo 10
no puede enseñarse o predicarse aislado de lo que es el argumento bíblico que el apóstol Pablo está trayendo desde el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Por lo tanto, podemos decir que hay una unidad argumental en todos estos capítulos 9, 10 y 11, por lo cual el texto en su contexto nos va a llevar a decir que Romanos capítulo 9 al 11 responde a una pregunta, y la pregunta es: ¿por qué Israel rechazó al Mesías? ¿Por qué Israel rechazó al Mesías? Pablo está quebrantado, lo vemos en el capítulo 9. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi corazón me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué comienza Pablo diciendo estas palabras? Porque Pablo es un pastor. Porque Pablo, antes de decir las verdades y confrontar con la verdad, primero se presenta como un pastor que se está doliendo por la realidad que está viviendo el pueblo de Israel. Israel tenía, y lo dice en ese contexto del capítulo 9, la ley, los pactos, las promesas, el templo, la historia, el conocimiento, y aún así muchos rechazaron a Cristo. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué rechazaron al Mesías? Y ese es el argumento en lo que el apóstol Pablo está llevando el desarrollo desde el capítulo 9 y terminando en el capítulo 11. Y la respuesta es porque quisieron establecer su propia justicia. Y Romanos 10 enseña que la salvación no viene por obras, no viene por una religión, no viene por el moralismo, no viene como una herencia religiosa, porque hijos de Abraham somos. La salvación viene únicamente por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. Y en los versículos 13 al 17, Pablo va a explicar cómo Dios produce, cómo Dios, no el predicador, cómo Dios produce la fe salvadora. La idea central de este sermón es que Dios salva a pecadores cuando Cristo habla mediante la proclamación fiel del Evangelio. Cristo salva, Dios salva, cuando los pecadores oyen la voz de Cristo. En el bosquejo he separado los 5 versículos en 4 puntos, o sea que podemos desarrollar profundamente cada versículo. El primer tema que vamos a tratar dentro de lo que es el bosquejo es la salvación prometida para todo el que invoque a Cristo. Eso está en el versículo 13. La salvación prometida para todo aquel que invoque a Cristo. El segundo punto que vamos a desarrollar es la necesidad absoluta de la predicación del Evangelio, desde el versículo 14 al 15. Desde el versículo 16 vamos a ver la realidad del rechazo humano al Evangelio, y en el versículo 17 el medio divino para producir la fe salvadora. El primer punto es la salvación prometida para todo el que invoca a Cristo. Versículo 13, lo volvemos a leer. Porque todo aquel que invocare el nombre, y gracias al pastor Nicolás que hoy le tocó compartir, y no solamente leyó, sino que se explayó, gracias a Dios, el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, dice el texto. Y vemos directamente cómo el apóstol Pablo está conectando la cita de Joel, capítulo 2, versículo 32. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice todo aquel. No dice algunos, no dice ciertas personas, los moralmente buenos, los que hicieron suficientes méritos. Dice, ¿qué dice? Todo aquel. La puerta del Evangelio está abierta para todo pecador que venga a Cristo. Esto va a destruir el orgullo religioso, la justicia propia, el exclusivismo judío. No importa tu pasado, no importa tu pecado.
no importa tu historia, no importa tu fracaso, no importa tu nación. Todo aquel habla de que hay un acceso universal. No es que es para todos la salvación. No se confunda. Está diciendo que el acceso es para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Que es totalmente diferente a decir que todos se van a salvar. Es para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Por lo tanto, hay un acceso para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Sea judío o sea griego. Porque Pablo, al finalizar el capítulo 9 de Romanos, está tratando esta cuestión. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pastor Nicolás dice, se dieron contra esa piedra. Porque en el capítulo 4, hermano, lo que hace el autor de Hechos de los Apóstoles, Lucas, es confrontar lo que estaba aconteciendo. Realmente porque los que habían hecho ese milagro en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles estaban ahora siendo perseguidos por predicar en ese nombre. Y aquí hay una cosa, hermanos. Pablo comienza diciendo en el capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, eso es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasará? Serás salvo. No es una fórmula religiosa. Invocar no significa decir palabras emocionales como: hoy abro mi corazón para que Cristo entre en mi vida y anote mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. La palabra implica mucho más que decir, que de hecho es clamar, invocar. La palabra implica mucho más que clamar. La palabra implica depender, rendirse completamente a aquel al que le estamos invocando. ¿Está aquí en esta mañana? ¿Tú crees en Dios? Sí, el diablo también cree y tiembla. Y no es salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y el diablo cree y no es salvo. Porque el diablo no se sujeta a Dios, ni le reconoce como su Señor. Entonces, la palabra griega implica depender, apelar, rendirse completamente. Es el lenguaje del pecador desesperado. ¿Se recuerda? Dos subieron al templo, un fariseo y un publicano. Y ya sabemos lo que decía el fariseo. Pero el publicano, de lejos, muy de lejos. Allá. Gracias a Dios porque hay acceso para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Sé propicio a mí, que soy pecador. En la Biblia el nombre representa
porque dice todo aquel que invoque el nombre. El nombre representa a la persona, el carácter y la autoridad. Y es un título, en el griego kyrios, que es muy profundamente importante, porque Pablo está usando este término, hermano, usado en la Septuaginta, que es justamente el Antiguo Testamento, el griego, donde él está diciendo que Jesús es el Señor soberano, Jesús es Yahweh, es Dios. Y todo aquel que invoque a Yahweh y todo aquel que invoque a Cristo como su Señor será salvo. Y dijimos, no solamente el que diga Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús 3 veces como algunos dicen, sino aquel que se postre delante del Señor, aquel que se rinda delante del Señor, aquel que venga delante del Señor reconociendo que no tiene méritos alguno para alcanzar una nueva vida, que solamente Cristo se la puede ofrecer. Por eso Jesús es el Señor soberano, Jesús es Dios, y todo aquel que invoque a Cristo como su Señor será salvo. Será salvo, no posiblemente salvo, no quizás o parcialmente salvo, será salvo. Ha pasado de muerte a vida. No es creo que estoy ahí a punto de salvarme. Y pegó en el palo, en el travesaño o salió afuera. No, ya es salvo aquel que invocare el nombre del Señor. Completamente, definitivamente, eternamente. ¿No es gloriosa esta palabra y esta promesa? No depende de mí ni de ti, depende de Dios. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Y ahí estaba la mujer samaritana, por dar un ejemplo. Y se encuentra con Jesús. Y le pide agua al Señor. Y le dice, si conocieras el don de Dios en quien te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua de vida que salten para vida eterna. La charla es larga, pero Jesús trata como tiene que tratar, porque acá el problema es el pecado del hombre. Ve y dile a tu marido, no tengo, bien has dicho, porque el que tienes y los 5 anteriores tampoco han sido tu marido. ¡Ay, Dios, qué dolor! Pero Jesús nos dijo, tú eres una sucia, adúltera, pecadora, que mereces la condenación. Simplemente dijo, ve y dile a tu marido. Porque el Señor preparó, como el corazón de Lidia en Hechos de los Apóstoles, para que entendiese las Escrituras, preparó el corazón de la samaritana, como preparó el corazón de aquel único leproso de los 10 que fueron limpiados, que vino y se postró delante del Señor. Como preparó de aquel ciego de nacimiento al cual acusaban después de haber recibido el milagro, y que vino y se postró y le adoró a Dios. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será definitivamente, es un agregado, eternamente, completamente salvo. E inmediatamente Pablo comienza, es una cadena lógica, es una cadena que tenemos que aprender, y es una cadena que está puesta en la palabra para que nosotros la analicemos. Una cadena lógica, misionera, si le podemos llamar así, porque ahora quiere Pablo, desde el versículo 14 en adelante, mostrarnos cómo una persona llega a invocar verdaderamente a Cristo. Si la cuestión es invocar para ser salvo, ¿cómo lo tengo que hacer? Entonces, el punto 2 es la necesidad absoluta de la predicación del Evangelio. Desde el versículo 14 al 15 lo volvemos a leer. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y preste mucha atención en la segunda parte. ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No sé por qué el reloj corre tan rápido, se tendría que clavar ahí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Nadie invoca a un Salvador en quien no cree. De hecho, en aquel entonces, cuando Pablo está escribiendo esto, el emperador era el Señor, era el soberano para los de la región. Y invocar a otro posterior era sentencia de muerte. O sea que si lo tenían a César ahí, o al que fuere, al frente como su señor, el que podía hacer así y se terminaba la historia, tendría que estar muy bien seguro para invocar a este Jesús como su Señor y como su Salvador, porque sabían que había otro que le podía hacer así. Nadie invoca a un Salvador sin creer en ese Salvador. Y la verdadera invocación nace de la fe. ¿De dónde nace la invocación? Y Pablo sigue. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y preste atención aquí. Aquí llegamos a uno de los puntos más profundos de todo el pasaje que estamos estudiando. Y me voy a corregir. Que Dios está ministrando. No es un simple estudio esto. Es la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, este pasaje tiene mucha relevancia e importancia porque si nos quedamos con esta porción de este pasaje, como el pastor San Master dice, metimos un golazo así, yo lo voy a repetir así, metimos un golazo. Este pasaje, hermano, literalmente en el texto griego dice, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? No solamente oír acerca de Cristo, oír información sobre Cristo, oír doctrinas acerca de Cristo, sino oír a Cristo mismo durante la predicación de su palabra. No solamente oír acerca de Cristo. Estamos escuchando acerca de Cristo. Y por ahí nos dormimos. Pero cuando Cristo está presente, y eso es lo que está sucediendo ahora. Desde el momento que el hermano Esteban abrió la reunión, desde el momento que el pastor Nicolás comenzó a leer la palabra de Dios y dándole el énfasis a cada texto, Cristo está presente en medio de su pueblo y está hablando a su iglesia. Oír a Cristo mismo. Esto significa que cuando el evangelio es predicado fielmente, Cristo mismo habla al corazón del pecador. La predicación bíblica no es simplemente una conferencia, no es un discurso motivacional, no es un entretenimiento religioso, hermanos. Y me detengo aquí para que desde aquí en adelante, ya que el pastor Pepe dijo algo así, no dijo eso, que hoy es un día especial porque cada día el Señor puede hacer algo nuevo o comenzar algo nuevo o comenzar una etapa diferente o algo así, lo sé yo. Y yo le puedo asegurar, hermanos, que hoy es algo que está comenzando nuevo en cada uno de los que oyen a Cristo. Porque Cristo cada día nos permite crecer más y más en su gracia. Cristo mismo habla. Por lo tanto, la predicación bíblica no es un acto religioso. No es voy el domingo
a GES. ¿Qué es GES? La iglesia local a la cual yo pertenezco. Iglesia bíblica, reformada, Jesucristo es Señor. ¿Sí? Muchos entran por esa puerta con un cartel así de religiosos que se sientan aquí para oír cualquier cosa menos Cristo. ¿Sabe qué pasa? Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Y sabe una cosa, los que son suyos tienen que cambiar su manera de vivir. Los que son suyos tienen que venir con una disposición diferente el próximo servicio, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y sabe una cosa, cuando usted venga va a venir a adorar a Cristo y no a fijarse si el micrófono está alto, bajo, si canta lindo, si le pegó a la nota, si desafinó, si el predicador hizo una exposición con predicación expositiva medio, bueno, le damos 5 puntos. Usted va a venir a oír la voz de Cristo. Hermanos, Cristo hablando mediante su palabra. Por eso Jesús dijo, se recordarán estas palabras, ¿no? San Juan capítulo 10, y ya van ahí los que aman la palabra, y es como un GPS que ahí al toque. Jesús el buen pastor. ¿Qué dijo? Mis ovejas, oyen, aleluya. No dicen, ven mis ojos hermosos, ven mi caminar, ven mi corbata, mi traje, mi zapato. No, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo? Hoy, 2026, hoy, 31 de mayo, último día del mes de mayo, mañana arrancamos un nuevo mes. Como hoy oyen las ovejas la voz de su buen pastor, mediante la proclamación fiel de toda la escritura que ha sido inspirada por Dios. Amén. Cuando la Biblia es abierta correctamente, Cristo confronta, Cristo llama, Cristo salva, Cristo pastorea, Cristo consuela, Cristo redarguye y todo lo que hace Cristo. Algunos que están debiluchos, Cristo los fortalece. Algunos que andan medio ahí, Cristo los sostiene, los consuela. Y así es el Señor obrando en cada vida. Esta es una visión elevada de la predicación, hermanos. Necesitamos recuperar esto, porque hay muchos que han reducido el púlpito a una autoayuda, a psicología, a entretenimiento, a historias motivacionales. Yo sé que esto no sucede aquí por la gracia de Dios, pero en otros lugares lamentablemente sí. Entonces necesitamos recuperar a Cristo en el púlpito, en la iglesia. Pablo enseña que la predicación es el medio por el cual Cristo habla a los pecadores. Y Pablo continúa y dice, ¿y cómo oirán? ¿Y cómo oirán? Porque se trata ahora de cómo oirán. Primero es cómo invocarán y ahora es cómo oirán. Sin haber quien les predique. La palabra predique significa proclamar como un heraldo del rey. En el mundo antiguo un heraldo no daba opiniones, no negociaba, no modificaba el mensaje, simplemente anunciaba el decreto del rey. Eso es la predicación bíblica. El predicador no tiene autoridad propia. La autoridad está en la palabra de Dios. Por eso el predicador fiel el predicador fiel no puede suavizar el evangelio. Lo que es pecado, ¿qué es? Pecado. Se lo ve desde allá, desde la China se lo ve. No puede taparlo. No puede modificar las cosas que Dios ha establecido, determinado, porque la verdad de Dios es la verdad de Dios. Entonces no puede adaptar el mensaje a gusto para que los oyentes se sientan cómodos.
No vamos a usar palabras muy fuertes porque estas palabras confrontativas hacen que la iglesia mengüe. Yo pertenecía a una iglesia donde el pastor principal me decía a mí que yo trate de ser medio, porque era legalista, predicando la verdad. Para él era legalista. Entonces yo confrontaba el pecado y se molestaba. No tienes que hablar mucho de eso, hijo. Tienes que decirle que hay un conquistador que quiere salir de adentro, que van a alcanzar las naciones, motivarlo y llevarlo a los jóvenes que crezcan y crezcan. ¿En qué? ¿En pecado? ¿En mugre? ¿En vidas totalmente engañadas, manipuladas? Donde van a hacer 1 kilómetro más y se le va a acabar el gasoil, la nafta o lo que fuere. Y se le terminó la existencia porque no saben para dónde ir, porque no tienen identidad en el único que vino a darnos la identidad que es Cristo. La autoridad está en la palabra, hermano. ¿Y cómo predicarán? Dice Pablo, continuando, si no fueran enviados. ¿Será importante ser enviado? ¿Será importante ser enviado? Si dijimos que la iglesia misionera es porque Dios es un Dios misionero, porque Dios es un Dios que envía. Así como envió a su Hijo envía a sus discípulos predican la palabra, discipulan, capacitan y siguen enviando. Esa es la tarea de la iglesia. Aquí aparece la doctrina del envío. Nadie, sería como que repitamos esto, nadie se envía a sí mismo. ¿Te quieres ir? No te puedes ir. Si Dios no te envía, no te puedes mover ni 1 centímetro. La misión comienza en la iglesia o en Dios. En Dios. Dios llama, Dios envía. Solamente para tarea en su casa. No es el texto, pero como para reforzar esto, lea Hechos capítulo 13, la iglesia de Antioquía. Los 3 primeros versículos, y con eso basta. Dios llama, Dios envía, la iglesia comisiona, el evangelio es proclamado. Esto nos recuerda que las misiones son indispensables. Sin predicación, mire la cadena. Sin predicación no hay oír. Sin oír no hay fe. Sin fe no hay invocación. Y sin invocación, ¿qué no hay? No hay salvación. No hay salvación. Entonces, si se predica mal, se oye mal, la fe no hay, ¿y qué vamos a invocar? ¿En quién pusimos nuestra fe? En el títere pusimos la fe, no en el Cristo que salva. Entonces, las misiones son un ministerio importante, no opcional de la iglesia. Las misiones están en el corazón mismo del propósito de Dios. Y luego Pablo cita a Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y en el contexto original, hermanos, Isaías hablaba del anuncio de redención. Y Pablo va a aplicar esto al evangelio. Los pies son hermosos, no por la apariencia física, porque calza ese calzado que me gusta a mí, no. Es hermoso los pies que tiene. No por la apariencia física, porque llevan algo importante. ¿Qué llevan? El mensaje de salvación. Hermanos, no hay noticia más gloriosa en el universo que el evangelio de Jesucristo. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo salva a los pecadores. Esa es la noticia que el mundo necesita escuchar. El mundo no necesita escuchar un evangelio falso que no salva a nadie. Yo ayer compartí en el grupo de los líderes de GPS que tenemos una carga sobre tratar de concientizar la importancia que tienen las misiones, pero también aprender a proclamar el evangelio, a predicar el evangelio, es conocer el evangelio. Hay un libro que se llama ¿Qué es el evangelio? De Greg Gilbert, dentro de lo que son las 9 marcas de una iglesia saludable. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy importante. Bájelo en PDF, léanlo, cómanselo a través de 4 palabras en todo un desarrollo del libro: Dios, el hombre, Cristo y la respuesta.
para presentar el Evangelio fielmente. No es Jesús te ama. No es Jesús quiere arreglar tu problema matrimonial. Eso lo va a hacer Dios. Eso lo va a hacer. Dios quiere salvarte porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hermanos, Pablo dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y esta es la noticia que el mundo necesita escuchar. Pero hay una realidad, que es el tercer punto, y ya vamos avanzando más rápidamente, que es la realidad del rechazo humano al Evangelio. Porque en el capítulo 9 de Romanos, que dijimos que es una unidad argumental, Pablo está diciendo que Dios es soberano en la salvación. Pero en el capítulo 10 lo que pretende el apóstol Pablo es hacernos entender de que hay una responsabilidad humana para recibir a esa salvación. Por lo tanto, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Versículo 16. ¿Qué dice? Mas no todos obedecieron, ¿qué dice? Al Evangelio. Y lo de Isaías 53 se comparte ahí, donde Isaías 53 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Léalo de Isaías 53. Aquí Pablo introduce una realidad dolorosa. Pero esto tiene que ser de consuelo, Pastor Nicolás, hermanos que van a evangelizar, nosotros que estamos en el evangelismo personal. No todos aceptarán o recibirán el Evangelio. No todos responderán, no todos obedecerán. Y debemos usar esto como un aliento para nosotros dentro del desaliento que nos genera muchas veces que predicamos y no sé, como que ya decimos esto está más duro que no sé. Dios va a hacer su obra, sembrando la semilla. Dios se va a glorificar. Algunos no van a responder. Esto es lo que está diciendo. No todos obedecieron al Evangelio. Y debemos notar algo importante. Pablo conecta la fe con la obediencia. Porque la verdadera fe nunca es mera información intelectual. La verdadera fe implica, y lo dijimos, que si era invocar, no solamente clamar, sino someterse, rendirse, esta obediencia implica rendición, sumisión, arrepentimiento, obediencia de corazón. Me arrepiento y me arrepiento. No me arrepiento porque quiero que la hermana Rosario se sienta tranquila en su conciencia de que usó bien el Evangelio y me predicó el Evangelio. Entonces yo, a manera de cancherearlo al tema, le digo, sí, hermana Rosario, muchas gracias por la palabra del Señor. Y estoy arrepentido, estoy muy arrepentido. He sido un pecador. Todo este tiempo he hecho cosas que desagradan a Dios. He sido enemigo de Dios. Y puedo repetir muchas cosas. Pero en mi vida, del día a día, vivo muerto en delitos y en pecados. Por eso Pablo dice, no todos obedecieron al Evangelio. Y luego cita a Isaías, diciendo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Isaías predicó y fue rechazado. Cristo predicó y ¿qué pasó? No, todos se salvaron porque era Cristo. ¿Sabe qué? No pudo hacer milagro ahí porque el hijo del carpintero. Lo rechazaron a Cristo. Los apóstoles predicaron y ahora sí, como era el apóstol Pablo, cayeron rendidos todos. Tampoco, hermano, fueron muchos los rechazaron. Y esto es importante para el predicador fiel. Nicolás, el rechazo del Evangelio no significa que el mensaje haya fallado. Lo dice el mismísimo capítulo 9, versículo 6 de Romanos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. El rechazo del Evangelio no significa que el mensaje haya fallado. El problema no está en el Evangelio. El problema está ¿dónde? En el corazón humano. El hombre ama más que las tinieblas que la luz.
El hombre caído no quiere someterse a Cristo. Por eso necesitamos la obra soberana del Espíritu Santo. Porque nadie puede venir a Cristo si Dios no obra primero en su corazón. Y para finalizar, el medio divino para producir la fe salvadora, el último versículo, el versículo 17, lo volvemos a leer. Así que la fe es por el oír. La fe viene por el oír. Así se titula este mensaje. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y llegamos al clímax del texto en el pasaje. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí Pablo resume toda una cadena y dice, no nace por experiencias, espectáculos, manipulación, sentimentalismo o entretenimiento. La fe viene por... Entonces, ¿el oír es importante? ¿Qué estás escuchando, iglesia? ¿Qué estás escuchando, iglesia? ¿Qué estás escuchando, iglesia? Esto es glorioso. Ese oír viene por la palabra de Cristo. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. La fe salvadora nace cuando Cristo habla mediante su evangelio. Por eso la iglesia jamás debe abandonar la centralidad de la predicación bíblica. La iglesia vive cuando se oye la voz de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Cristo habla mediante su palabra proclamada fielmente. Entonces, el mayor milagro de cada culto, aunque nos encantan los instrumentos y la música, y a veces hasta con unas cuantas lágrimas levantamos las manos al cielo y nos emocionamos. Está bien eso. Esa atmósfera que decimos, hoy parece que estuvo más fuerte el poder de Cristo aquí. Y en realidad, hermano, Dios está siempre. Puede estar entre su pueblo o fuera de su pueblo. Yo estoy a la puerta y llamo, dice en el Apocalipsis. No lo dejan entrar al Señor. No queremos a ese Cristo confrontativo. Queremos a ese lleno de amor. El mejor milagro que puede ocurrir, el mayor milagro que puede ocurrir, hermanos, es cuando Dios da vida espiritual mediante su palabra. Cuando la misma voz de Dios se oye en medio de su pueblo. Porque ese mismo Dios que dijo, sea la luz, es el mismo Dios que hoy dice, venid a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Y cuando Cristo llama eficazmente, el muerto, ¡pum!, se levanta. Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro todo atado. 3 días adentro de ese sepulcro. Y ya estaba bastante complicado el tema. Lázaro, ven fuera. Y así sucede, hermano. Cuando Cristo llama, el muerto vive, el pecador cree, el corazón endurecido es quebrantado y la fe nace. Qué poder tan glorioso es predicar la palabra de Dios. Debemos recuperar la centralidad de la predicación bíblica. La iglesia no necesita entretenimiento. ¿Qué necesita la iglesia? Escuchar la voz de Cristo. Y eso ocurre cuando la exposición es fiel en las Sagradas Escrituras. ¿Debemos valorar profundamente las misiones? Sí, porque sin envío no hay predicación. Sin predicación no hay evangelización. Y sin evangelización los pecadores permanecen perdidos. Debemos confiar en el poder de la palabra. ¿Qué le pidieron? Lo recalcó, pero así, con el énfasis que solamente el pastor Nicolás le pudo haber dado. No le dijo, saca a nuestros enemigos, sino danos el denuedo para predicar tu palabra. El poder no está en el carisma, no está en el hombre, no está en la personalidad, no está en la oratoria, no está en las técnicas, no está en la capacidad del hombre, ni ningún tipo de creatividad humana. El poder está en el evangelio de Cristo, que es anunciado fielmente delante de los pecadores. El poder está en el evangelio de Cristo. El poder está en el evangelio de Cristo. Y para que sea así, el apóstol Pablo, en Efesios, me estaba recordando esto, capítulo 2, versículo 17, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Cuándo?
¿Cuándo históricamente Jesús fue a Éfeso? Nunca. Pero el apóstol Pablo dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de los predicadores que anunciaban las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Hemos oído verdaderamente la voz de Cristo. Debemos de examinarnos, hermanos. Un examen espiritual que tenemos que hacer permanentemente. No estamos simplemente acumulando información. No solamente estamos siendo adoctrinados externamente, sino hemos oído al pastor llamándonos mediante su evangelio. Pues Romanos capítulo 10 nos muestra el método soberano de Dios para salvar a pecadores. Dios envía, el predicador proclama, Cristo habla, el pecador oye, la fe nace y el creyente invoca al Señor para salvación y vida eterna. Porque cuando las escrituras son abiertas fielmente, Cristo mismo habla a su pueblo. Y hoy la gran pregunta no es, ¿escuchaste un sermón? Y que me diga sí, porque en el pasaje tanto y tantos puntos y la estructura del sermón fue de esta manera y se encaró esto y se compartió esto y esto y esto y esto y esto. Me parece bien que anotes. La pregunta no es si has escuchado un sermón. La pregunta es si has oído la voz de Cristo. La fe es por oír y el oír por la palabra de Cristo. Oramos. Padre eterno, te damos gracias a ti porque cada vez que vamos a las Escrituras entendemos más y más la importancia de oír tu voz. De oír tu voz. Porque tu palabra dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y Señor, qué importante es oír tu voz. Necesitamos oír tu voz, anhelamos oír tu voz. Cada vez que leemos las Escrituras queremos oír a Cristo. Queremos, Señor, oír a Cristo para creer en Cristo. Para que esa fe que nos da Cristo nos lleve a invocar a este Cristo sin importar las consecuencias que tengamos que vivir en esta tierra. Y no hablamos solamente de una persecución como en otros países se está dando, Señor. Muchas veces pequeñas situaciones, pequeños malestares, a veces son para nosotros grandes tormentas que nos ahogan, grandes ríos que nos arrastran, simplemente por no oír la voz de Cristo. Pero no queremos ser como aquellos hombres que estaban en aquella gran tormenta, en aquella gran tempestad, en medio de la barca, a la cuarta noche, sino que al contrario queremos, Señor, mirar a Cristo que se acerca a esa barca y que hace gran bonanza desde el momento que le hablaste a través de la obra poderosa de redención que hubo en Cristo. Señor, ayúdanos en esta mañana a prestar atención a tu palabra, a buscar en tu palabra a Cristo. Desde el Génesis al Apocalipsis queremos encontrarnos con Cristo. Queremos encontrarnos con aquel que vino a salvar lo que se había perdido. Ayúdanos, Señor, a entender qué es el Evangelio. Ayúdanos a conocerte a ti, Dios. Ayúdanos a mirarnos a nosotros mismos y mirar el pecado que nos separó de Dios. Y a no pecar más, sino a seguir a Cristo. Ayúdanos a vivir vidas que honran, que exaltan y que bendicen tu nombre. Todos están destituidos de la gloria de Dios, dice tu palabra. Por cuantos todos pecaron. Pero tú viniste a rescatarnos, a redimirnos. Señor, tú viniste a salvarnos. Tú viniste a pagar un precio muy alto por nuestras vidas. Nosotros, Señor,
hemos recibido este mensaje de salvación. Y estamos, Señor, caminando con fe y esperanza de que así como tú nos has salvado a nosotros, por medio de la predicación de nosotros, tú salvarás a los que han sido destinados para vida eterna. Ayúdanos a predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdanos, Señor, a salir y a gritar con toda autoridad y con todo denuedo de que hay un Cristo que salva al pecador que se arrepiente. Permítenos, Señor, crecer más y más. Como decía el pastor el lunes, a incorporar los diferentes términos, lenguajes y comenzar a transitar una etapa diferente como una iglesia misionera, una iglesia que se prepara, una iglesia que se capacita, una iglesia que crece, no solamente en el conocimiento, sino en la vida espiritual. Que seamos nosotros realmente un ejemplo vivo del poder y la transformación de Cristo en nosotros. Y que el mundo vea, que Cristo hace posible lo que para nosotros es imposible. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.